El secreto de Frogmore Cottage, la mañana en que un hallazgo inesperado sacudió a la monarquía británica y cruzó el Atlántico, sabía que, si no lo decía, lo iba a hacer, y ya no quería seguir viviendo. Esa frase, cruda y desesperada, quedó flotando durante años como parte del relato más oscuro asociado a Meghan Markle, una narrativa de sufrimiento personal, aislamiento y ruptura con una institución, descrita como fría e implacable. Sin embargo, detrás de los muros de ladrillo y las elegantes molduras de Frogmore Cottage, la residencia que la reina Isabel II había cedido al duque y la duquesa de Sussex, permanecía oculto un secreto que, de salir a la luz, amenazaba con reescribir por completo esa historia. Durante meses, Frogmore Cottage había permanecido en silencio, vacía, congelada en el tiempo desde la partida de Harry y Meghan hacia California, donde una nueva vida los esperaba en Montecito, entre palmeras, mansiones blindadas y el constante zumbido de helicópteros de paparazzi. En Windsor, en cambio, el cottage conservaba la calma solemne de las propiedades reales, jardines cuidados con precisión milimétrica, senderos de grava impecables y habitaciones que aún parecían esperar el regreso de sus ocupantes. La mañana del 17 de marzo comenzó como cualquier otra dentro de la extensa maquinaria administrativa de la corona. Jonathan Ashworth, administrador de fincas con 23 años de servicio al palacio, había sido asignado a supervisar la transición del inmueble. La salida de los Sussex había obligado a la familia real a una reestructuración profunda, no solo simbólica, sino también logística. Frogmore debía ser preparado para nuevos ocupantes y el procedimiento exigía un inventario exhaustivo. Ashworth conocía Windsor como la palma de su mano. Había recorrido pasillos ocultos, cámaras olvidadas y pasadizos secretos que se remontaban a siglos atrás, vestigios de épocas en las que la privacidad se garantizaba mediante arquitectura ingeniosa y no con acuerdos de confidencialidad. Aquella mañana llegó acompañado por un equipo variado: archiveros de la Royal Collection, personal de seguridad del Royal Protection Command de la Policía Metropolitana y contratistas encargados de evaluar el estado estructural del edificio. Todo parecía rutinario. El aire frío de primavera llevaba consigo el aroma del césped recién cortado. Las habitaciones se inspeccionaban una por una, con meticulosidad casi ceremonial. La guardería, donde Archie había pasado sus primeros meses, seguía intacta, con juguetes cuidadosamente dispuestos, como si el tiempo se hubiera detenido. La cocina, famosa por las historias de Meghan horneando pan de banana para los vecinos, relucía impoluta, con ollas de cobre suspendidas sobre encimeras de mármol. Cada estancia contaba una historia de interrupción abrupta, de una vida real que se desvaneció antes de consolidarse. Pero fue en la suite principal donde la jornada tomó un giro inesperado. El dormitorio era sobrio y elegante, decorado en tonos crema y azul pálido. Una cama con dosel dominaba el espacio, desprovista ya de sábanas. Mientras examinaba el vestidor, Ashworth notó una irregularidad casi imperceptible en el panelado de caoba. Sus dedos, entrenados por años de experiencia, detectaron una línea que no pertenecía al diseño original. No era un defecto, era una unión deliberada. Presionó con cautela. Luego, con firmeza. Un clic suave, casi inaudible, rompió el silencio. Una sección del muro se abrió lentamente sobre bisagras ocultas, revelando algo que no tenía cabida en un edificio histórico: una caja fuerte moderna de alta seguridad. Medía aproximadamente 60 centímetros por lado, fabricada en acero reforzado y equipada con un teclado digital. La placa del fabricante no dejaba lugar a dudas: Guardian Elite Series, un modelo utilizado por ejecutivos para proteger secretos corporativos o por diplomáticos para resguardar documentación clasificada. Aquello no era un objeto decorativo ni una reliquia del pasado. Era una instalación contemporánea, oculta deliberadamente detrás de un falso panel y sin constar en ningún registro oficial. Ashworth retrocedió, con el pulso acelerado. En más de 2 décadas de servicio jamás había encontrado algo semejante. Los compartimentos secretos eran comunes en palacios antiguos, pero una caja fuerte moderna, instalada sin autorización y ocultada de esa manera, representaba algo completamente distinto. El protocolo se activó de inmediato. Una llamada llevó a otra. Supervisor, jefe de la casa, secretario privado de Su Majestad. En menos de 2 horas, Frogmore Cottage quedó acordonado. Se reforzó la seguridad y se prohibió cualquier entrada o salida. Lo que había comenzado como un simple inventario se transformó en una operación delicada. Por la tarde llegaron especialistas adicionales, cerrajeros con aval real, cuya discreción estaba garantizada por generaciones de servicio. Técnicos del G,
CEHI, la Agencia de Inteligencia de Señales del Reino Unido, equipados para detectar contramedidas electrónicas o posibles trampas. Un representante de la Special Branch de la Policía Metropolitana se preparó para documentar cada hallazgo. La pregunta era tan simple como inquietante. ¿Qué podía haber dentro y por qué la duquesa de Sussex había sentido la necesidad de ocultarlo con tanto esmero? Las discusiones se sucedieron en voz baja sobre el césped del cottage, lejos de posibles dispositivos de escucha. Algunos defendían la idea de contactar a Harry y Meghan de inmediato, ofrecerles la oportunidad de explicar. Otros consideraban que la mera existencia de la caja fuerte, escondida y no declarada, constituía una potencial brecha de seguridad nacional. Las implicaciones legales eran complejas. Frogmore era propiedad de la corona, aunque su uso había sido concedido a los Sussex. Instalar una caja fuerte no era ilegal. Ocultarla tras paneles falsos, sin notificación alguna, sí levantaba sospechas difíciles de ignorar. Con el sol poniéndose sobre Windsor y bañando el cottage en una luz dorada, se tomó una decisión al más alto nivel. La caja fuerte sería abierta. El sistema empleaba cifrado de grado militar. Había 3 opciones: obtener el código, vulnerar electrónicamente el sistema o destruir la caja, con el riesgo de dañar su contenido. Las horas avanzaron. Bajo la luz de lámparas portátiles, los técnicos probaron combinaciones habituales, fechas significativas para los Sussex, secuencias estándar. Cada intento fallido endurecía los protocolos de seguridad, aumentando los tiempos de bloqueo. Cerca de la medianoche, una joven especialista del GCHQ, Sarah Chen, experta en criptografía, detectó una anomalía. Analizando la firma electrónica del dispositivo, identificó una debilidad no en el diseño del fabricante, sino en la configuración específica de la instalación. Era una falla sutil, producto de cómo la caja había sido integrada en el sistema eléctrico del cottage. Durante horas, Sarah y su equipo trabajaron con extrema precisión, interceptando y manipulando las comunicaciones internas del dispositivo sin activar sus mecanismos antimanipulación. Un error habría sellado la caja para siempre. El amanecer comenzaba a teñir el cielo cuando Sarah asintió en silencio. Decenas de funcionarios observaban, cámaras listas, conscientes de que cada segundo quedaría registrado. Introdujo la secuencia final en su ordenador. Se escucharon clics mecánicos. Luego, un siseo hidráulico resonó en la habitación. La puerta se abrió. Bajo la luz blanca y cruda de los focos, el interior de la caja fuerte quedó expuesto. No había joyas, ni fajos de billetes, ni objetos de valor tradicional. En su lugar, los investigadores encontraron documentos, dispositivos de almacenamiento digital y materiales cuya naturaleza requeriría semanas, quizá meses, de análisis exhaustivo. Cuando Jonathan Ashworth logró finalmente abrir la caja fuerte que había descubierto semanas atrás, lo que encontró no fue el caos propio de una huida precipitada, ni el desorden típico de bienes ocultos a toda prisa. Lo que apareció ante sus ojos fue algo mucho más inquietante: un archivo perfectamente estructurado, meticuloso hasta el extremo, organizado con una frialdad que sugería planificación a largo plazo, no improvisación. Cada documento estaba sellado en fundas de plástico protector, etiquetado con fechas precisas y códigos aparentemente crípticos. Aquello no era un escondite improvisado, sino un sistema. Desde el primer momento, quedó claro que el contenido de la caja fuerte no solo tenía valor informativo, sino potencialmente legal y político. El hallazgo superaba cualquier disputa doméstica o conflicto mediático entre celebridades. Lo que allí se ocultaba apuntaba a una estructura compleja de intereses financieros, estrategias legales, recopilación de información sensible y, posiblemente, mecanismos de presión cuidadosamente diseñados. El primer conjunto de documentos fue, sin lugar a dudas, el más impactante de manera inmediata. No se trataba de simples extractos bancarios personales, ni de declaraciones fiscales ordinarias. Eran registros financieros de otra escala y naturaleza. Libros contables, tanto físicos como digitales, detallaban flujos de dinero que parecían extenderse por varios continentes. Aparecían estructuras corporativas registradas en jurisdicciones conocidas por su opacidad: Delaware, las Islas Caimán, Luxemburgo. Se mencionaban cuentas bancarias en Suiza y Singapur, así como vehículos de inversión cuya propiedad quedaba difuminada tras capas sucesivas de sociedades pantalla y fideicomisos. Las cifras eran asombrosas. Las transacciones documentadas alcanzaban decenas de millones de libras, quizá más. El rastro documental estaba incompleto, aparentemente de forma deliberada, pero lo suficiente permanecía visible
como para dibujar un panorama financiero difícilmente compatible con la imagen pública que se tenía de la fortuna de los Sussex. Un documento en particular captó de inmediato la atención de los investigadores. Se trataba de un contrato fechado 18 meses antes del anuncio oficial de Harry y Meghan de abandonar sus funciones como miembros activos de la familia real. El acuerdo vinculaba a una entidad corporativa registrada en Delaware con varias compañías mediáticas. El contenido del contrato parecía establecer derechos exclusivos sobre la historia de los Sussex, su imagen pública y su marca personal. Las cifras eran descomunales, garantías y proyecciones que alcanzaban los 9 dígitos. Pero lo verdaderamente perturbador no era solo el dinero, sino el momento. Ese contrato se había firmado cuando Harry y Meghan aún desempeñaban funciones oficiales dentro de la monarquía británica. Esto planteaba preguntas incómodas. ¿Cuándo se tomó realmente la decisión de abandonar la vida real? ¿Hasta qué punto existió una planificación secreta mientras se mantenía una imagen pública de lealtad institucional? ¿Influyeron los incentivos financieros en decisiones que se presentaron como personales y emocionales? El segundo bloque de materiales resultó aún más sensible. La caja fuerte contenía discos duros, memorias, USB y lo que parecían ser copias de seguridad de teléfonos móviles. Todos estaban etiquetados con fechas, lo que sugería un archivo cronológico de mensajes, correos electrónicos y, posiblemente, grabaciones que abarcaban varios años. El acceso inmediato a estos dispositivos no fue posible. Estaban protegidos mediante sistemas de cifrado avanzados que requerían análisis forense especializado. Sin embargo, incluso sin acceder al contenido, los metadatos visibles en las etiquetas resultaban alarmantes. Se mencionaban conversaciones con altos miembros de la familia real, personal de palacio, figuras influyentes de los medios de comunicación e incluso operadores políticos. Uno de los dispositivos llevaba una sola palabra escrita a mano: Insurance. Seguro. Según análisis posteriores, la caligrafía correspondía a Meghan Markle. En el contexto de documentos sensibles y comunicaciones privadas, ese término suele tener un significado inequívoco: material de presión. Información conservada como garantía, como protección ante posibles amenazas o rupturas de acuerdos. Un arma silenciosa, lista para ser utilizada si las circunstancias lo exigían. El tercer conjunto de documentos estaba compuesto por material jurídico. Había borradores de demandas contra tabloides británicos que nunca llegaron a presentarse, muy por encima de los casos que se hicieron públicos. También se encontraron cartas de cese y desistimiento redactadas, pero aparentemente nunca enviadas. Además, había opiniones legales detalladas sobre cuestiones sensibles, desde la seguridad personal de Harry hasta los derechos de propiedad intelectual sobre imágenes reales, pasando por la validez y aplicabilidad de acuerdos de confidencialidad. Lo más inquietante eran referencias a grabaciones y transcripciones de conversaciones privadas, con fechas y lugares cuidadosamente anotados. No eran documentos completos, sino fragmentos, páginas sueltas, pero lo suficiente para sugerir que se habían registrado conversaciones altamente confidenciales. El cuarto grupo de materiales fue, quizás, el más perturbador a nivel humano. Se trataba de dosieres sobre individuos concretos. Había archivos dedicados a miembros del personal de palacio, a periodistas, fotógrafos y a ciertos integrantes de la familia real. Uno de los expedientes estaba centrado en Catherine, princesa de Gales. Contenía fotografías aparentemente tomadas sin su conocimiento, en momentos privados. Había notas detalladas sobre su agenda, sus hábitos cotidianos y los centros educativos a los que asistían sus hijos. El nivel de detalle sugería vigilancia sistemática o acceso a información privilegiada que nunca debió salir de canales seguros. Otros archivos se referían a empleados del palacio que habían trabajado para los Sussex y posteriormente abandonaron su servicio. Se incluían datos sobre sus antecedentes, vulnerabilidades personales y situaciones financieras. Junto a algunos nombres aparecían marcas, como si se evaluara quién podría resultar favorable a un determinado relato y quién no. El último conjunto de objetos era el más desconcertante. Fotografías de documentos pertenecientes a los archivos reales, aparentemente tomadas de forma encubierta durante visitas privadas. Copias de cartas escritas por antiguos miembros de la familia real, documentos que, según el protocolo, debían permanecer sellados. Pero lo más controvertido fue la presencia de piezas de joyería de pequeño tamaño, cuya procedencia no estaba clara. Regalos personales, objetos pertenecientes a la colección real que debían haber sido devueltos tras la salida de los Sussex. El hecho de que estuvieran ocultos en una caja fuerte, en lugar de exhibidos o almacenados de manera oficial,
levantó sospechas inmediatas. Cuando el amanecer iluminó por completo la escena y los investigadores concluyeron el primer inventario, el inspector jefe Malcolm Roberts realizó una llamada segura a sus superiores en Scotland Yard. Lo descubierto superaba cualquier conflicto interno de la realeza o disputa mediática entre celebridades. Se hablaba ya de posibles delitos financieros, violaciones de leyes de privacidad y apropiación indebida de bienes. Tradicionalmente, la familia Ahmad Real había manejado sus crisis puertas adentro, evitando procesos penales y exposición pública. Pero la magnitud y naturaleza de lo allá hallado hacían inviable ese enfoque. Además, varios documentos apuntaban a conexiones fuera del Reino Unido, empresas, abogados y acuerdos mediáticos en Estados Unidos. Fue entonces cuando se tomó una decisión sin precedentes: contactar directamente con las autoridades estadounidenses, no a través de canales diplomáticos lentos y formales, sino mediante cooperación directa entre fuerzas del orden. La llamada llegó a la sede del FBI en Washington poco después de las 6 de la mañana, hora del este. Al otro lado de la línea estaba la agente especial Jennifer Morrison, responsable de la Unidad de Corrupción Internacional. Al escuchar el relato del inspector Roberts, comprendió de inmediato que no se trataba de un caso ordinario. Para el FBI, el interés no residía en los títulos nobiliarios ni en el estatus mediático de Meghan Markle, sino en posibles violaciones de la ley estadounidense, transacciones financieras que involucraban bancos y empresas de Estados Unidos. Fraude electrónico transfronterizo, blanqueo de capitales y posibles infracciones de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Lo que había comenzado como el hallazgo de una caja fuerte escondida, amenazaba ahora con convertirse en una investigación internacional de enormes proporciones, capaz de reescribir no solo la narrativa pública de los Sussex, sino también los límites entre celebridad, poder y legalidad en el siglo XXI. Lo que comenzó como un hallazgo inquietante, pronto adquirió dimensiones que nadie había previsto. Los indicios reunidos en pocas horas fueron suficientes para justificar la implicación directa del FBI. La naturaleza de los documentos, la posible comisión de delitos financieros, las ramificaciones internacionales y la conexión con actores mediáticos de primer nivel encendieron todas las alarmas en Washington y Londres. En cuestión de horas se constituyó un equipo especial. El agente Morrison, veterano con décadas de experiencia en investigaciones complejas, fue el encargado de liderarlo. Seleccionó a 6 agentes de élite, cada uno con una especialización clave. Había expertos en delitos financieros capaces de desentrañar estructuras corporativas opacas y seguir rastros de dinero a través de múltiples jurisdicciones. Se sumaron especialistas en informática forense, preparados para enfrentarse a discos duros cifrados y sistemas de ocultación digital de alto nivel. Un asesor legal completaba el núcleo del grupo, experto en jurisdicción internacional y en los problemas que surgen cuando una investigación toca a gobiernos extranjeros, entidades diplomáticas y figuras con estatus especial. Desde el inicio, la colaboración transatlántica fue esencial. Contables forenses del FBI comenzaron a trabajar codo con sus homólogos británicos de la National Crime Agency. Juntos, iniciaron el rastreo de los flujos financieros asociados al entorno de los duques de Sussex. Lo que emergió de ese análisis fue una arquitectura financiera de una sofisticación notable. Decenas de entidades corporativas, muchas de ellas registradas en distintos países, parecían diseñadas específicamente para ocultar la propiedad real y el propósito último de los fondos. El dinero se movía siguiendo patrones intrincados, transferencias fragmentadas, pasos intermedios por varias cuentas y saltos entre jurisdicciones con distintos niveles de control y transparencia. Cuanto más profundo excavaban los investigadores, más inquietante se volvía el panorama. Aparecieron pagos procedentes de empresas vinculadas a los Sussex hacia entidades cuya titularidad resultaba imposible de identificar. Se detectaron honorarios de consultoría abonados a compañías sin empleados, sin oficinas físicas y sin una actividad comercial verificable. También surgieron transferencias hacia territorios conocidos por su estricto secreto bancario y su escasa supervisión financiera. Un patrón concreto llamó especialmente la atención del equipo del FBI. Grandes sumas de dinero habían sido transferidas a compañías mediáticas estadounidenses en fechas anteriores a cualquier anuncio público de acuerdos de producción o contratos de contenido protagonizados por los Sussex. En los registros bancarios, estos pagos aparecían descritos como honorarios de consultoría, anticipos o acuerdos de opción.
Sin embargo, su cronología y su estructura sugerían otra cosa: pagos destinados a garantizar una cobertura favorable, a influir en narrativas públicas o a asegurar un control previo sobre la percepción mediática. Si esas transferencias constituían intentos de influir en la cobertura periodística, sin la debida transparencia, podrían vulnerar leyes estadounidenses sobre comunicaciones y regulaciones que exigen la divulgación de conflictos de interés en los medios. La línea entre estrategia de relaciones públicas agresiva y conducta ilegal comenzaba a desdibujarse peligrosamente. Tras 3 días de trabajo ininterrumpido, el equipo de informática forense logró un avance decisivo. Consiguieron acceder a uno de los discos duros cifrados etiquetado con una sola palabra: Insurance. El contenido confirmó todos los temores asociados a ese nombre. El dispositivo albergaba horas y horas de grabaciones de audio, meticulosamente organizadas e indexadas. Había conversaciones entre Harry y su padre, entonces el príncipe Carlos, llamadas entre Meghan y miembros del personal del palacio, reuniones con abogados, publicistas y asesores de medios. Muchas de estas grabaciones parecían haberse realizado sin el conocimiento ni el consentimiento de los otros interlocutores. El contenido era demoledor. En varias conversaciones con empleados del palacio, Meghan realizaba comentarios despectivos sobre miembros senior de la familia real, declaraciones que contradecían frontalmente sus afirmaciones públicas de querer colaborar y trabajar en armonía con la institución. Otras grabaciones revelaban discusiones detalladas sobre estrategias mediáticas, mostrando un enfoque calculado de las relaciones públicas, cómo aprovechar el estatus real para obtener beneficios comerciales mientras de cara al público se insistía en la búsqueda de privacidad. Las grabaciones más comprometedoras eran, sin duda, las conversaciones privadas entre Harry y Meghan. En ellas hablaban con franqueza sobre sus planes a futuro. Discutían el momento idóneo para abandonar sus deberes reales con el fin de maximizar la simpatía pública. Analizaban qué medios serían más útiles para moldear su relato y cómo mantener un vínculo suficiente con la realeza para conservar su atractivo comercial, al tiempo que escapaban de las obligaciones institucionales. Una conversación fechada 6 meses antes del anuncio oficial de su salida resultó especialmente reveladora. En ella, ambos hablaban de las oportunidades financieras que se abrirían si lograban posicionarse como víctimas de una institución opresiva. Mencionaban posibles contratos editoriales, honorarios por conferencias y producciones audiovisuales. Calculaban el valor económico de su historia en cifras que alcanzaban cientos de millones de dólares. El disco también contenía intercambios con agentes de talentos estadounidenses, ejecutivos de plataformas de streaming y representantes editoriales. Muchas de esas conversaciones incluían referencias a acuerdos y arreglos financieros que jamás habían sido divulgados públicamente. Esto abrió otro frente delicado. La legislación fiscal estadounidense obliga a los residentes a declarar todos sus ingresos, sin importar su origen. Si los Sussex, ya residentes en Estados Unidos, no habían declarado correctamente ingresos derivados de estos acuerdos tempranos, podrían enfrentarse a cargos por fraude fiscal. Además, si hubieran proporcionado información falsa en solicitudes de visado u otros documentos migratorios sobre su situación financiera o sus intenciones, las consecuencias podrían incluir acusaciones de fraude migratorio. Para complicar aún más el escenario, algunas grabaciones sugerían que información confidencial sobre actividades y planes de la familia real había sido compartida con empresas mediáticas estadounidenses, otorgándoles ventajas comerciales indebidas. Esto planteaba interrogantes sobre posibles delitos de fraude de valores, uso de información privilegiada y otras violaciones del derecho mercantil estadounidense. A medida que avanzaba la investigación, el equipo del FBI elaboró una línea temporal detallada. Esta demostraba que la planificación de la salida de los Sussex había comenzado mucho antes de lo que se creía. Revelaba negociaciones financieras desarrollándose en paralelo a declaraciones públicas de compromiso con el deber real. Mostraba un nivel de coordinación con ciertos medios que ponía en duda la independencia de la cobertura que estos habían ofrecido. La evidencia apuntaba a que lo que se había presentado al público como una decisión espontánea, motivada por el sufrimiento emocional, era, en realidad, una estrategia empresarial cuidadosamente diseñada y ejecutada durante meses, con asesoramiento legal y financiero de equipos profesionales. Las implicaciones internacionales no tardaron en multiplicarse. A medida que surgían conexiones inesperadas, el alcance de la investigación se expandió de forma drástica, involucrando múltiples jurisdicciones
y planteando cuestiones legales situadas en la frontera entre lo penal y lo civil, entre el interés público y el ámbito privado. La familia real se encontró en una posición sin precedentes. Durante siglos, la monarquía británica había mantenido una separación estricta entre su papel constitucional y sus asuntos familiares. Conflictos internos, tensiones personales y arreglos financieros se resolvían discretamente, lejos del escrutinio público, y sobre todo de investigaciones criminales. Lo que reveló la Caja Fuerte hizo imposible mantener esa tradición. El secretario privado del palacio, Sir Edward Hamilton, diplomático de carrera al servicio de 3 monarcas, tuvo que moverse en un terreno desconocido, coordinó esfuerzos con ministros del gobierno, agencias policiales y el equipo legal del palacio, intentando equilibrar intereses contrapuestos. La dignidad y la reputación de la monarquía debían protegerse, pero también el Estado de Derecho. La institución no podía dar la impresión de situarse por encima de las normas aplicables a cualquier ciudadano. El gobierno británico enfrentó desafíos igualmente complejos. La relación entre la corona y el poder ejecutivo, basada más en convenciones que en leyes escritas, limitaba su margen de maniobra. No podía dirigir las acciones de la familia real, pero tampoco ignorar posibles actividades criminales solo por la posición de los implicados. La primera ministra, Sarah Mitchell, con apenas 18 meses en el cargo, convocó una reunión de emergencia con ministros y asesores clave. El secretario de Exteriores advirtió sobre las consecuencias diplomáticas. El responsable de Interior expresó su preocupación por cuestiones de seguridad. El ministro de Hacienda necesitaba evaluar posibles impactos financieros. El fiscal general debía pronunciarse sobre posibles procesos judiciales y sobre los límites de la inmunidad. Se reunieron en la sala del gabinete de Downing Street, el espacio reservado para las decisiones más sensibles del país. El ambiente era tenso, todos eran conscientes de que la forma en que se gestionara aquella crisis tendría repercusiones que irían mucho más allá del contenido de una caja fuerte. Cuando el secretario de Exteriores, David Thompson, tomó la palabra y recordó que Meghan era ciudadana estadounidense, quedó claro que la tormenta apenas estaba comenzando. Cuando el alcance real de los documentos y grabaciones comenzó a delinearse con claridad, quedó evidente que el caso trascendía con mucho una simple disputa familiar o un nuevo capítulo del conflicto entre los duques de Sussex y la Casa Real Británica. Harry, ciudadano británico, residía ya de forma permanente en Estados Unidos y había tejido allí una red sólida de relaciones personales, mediáticas y comerciales. Cualquier intento de acusación pública o de proceso penal no solo tendría consecuencias jurídicas, sino que inevitablemente afectaría a la delicada relación entre el Reino Unido y Estados Unidos, 2 aliados históricos unidos por la lengua, la cultura y, sobre todo, por intereses estratégicos compartidos. El escenario político era extremadamente resbaladizo. Cualquier acción legal contra Meghan podía ser presentada, tanto en la prensa como en la opinión pública internacional, como un acto de represalia institucional, una muestra de racismo encubierto o el castigo de una estructura arcaica contra una mujer moderna que había intentado introducir cambios. Poco importaba que las pruebas apuntaran a posibles delitos graves o que las normas aplicables a Meghan fueran exactamente las mismas que regían para cualquier otro ciudadano. En un contexto así, la percepción pública amenazaba con imponerse sobre la realidad jurídica. En Londres, el entonces ministro del Interior, James Bradley, puso el acento en una cuestión que iba mucho más allá del escándalo mediático: la seguridad nacional. Parte del material hallado hacía referencia directa a esquemas de protección real, protocolos de seguridad y detalles sensibles sobre cómo se protegía a la familia real. Si esa información se había compartido con terceros no autorizados, o si existía el riesgo de que se hiciera pública en el marco de un procedimiento judicial, el peligro era real. La seguridad de la monarquía no era un asunto privado, sino un pilar del Estado. Las amenazas procedían de terroristas, extremistas políticos y personas inestables. Cada dato que salía a la luz hacía más compleja y arriesgada la labor de protección. Desde el Tesoro, la canciller Rebecca Foster planteó otro frente delicado: el financiero. Si se confirmaba que miembros de la familia real se habían visto involucrados directa o indirectamente en maniobras de evasión fiscal o manipulación financiera, se abriría un debate devastador sobre la arquitectura económica de la monarquía. La subvención soberana, los ingresos del ducado de Cornualles y la riqueza privada de los altos miembros de la Casa Real quedarían bajo una lupa implacable. Muchas de las conductas sugeridas por los documentos
podían encajar en el ámbito civil y no en el penal. Incumplimientos contractuales, vulneraciones de la privacidad, conflictos que en el derecho británico se resuelven habitualmente mediante demandas y compensaciones económicas. Sin embargo, algunos elementos superaban claramente ese umbral y apuntaban a posibles delitos. Mientras Downing Street evaluaba sus opciones, al otro lado del Atlántico se desarrollaban conversaciones paralelas. La implicación del FBI obligó a informar a altos cargos del Departamento de Justicia. El fiscal general Michael Chen recibía informes periódicos de la agente especial Morrison y, a su vez, trasladaba la información a la Casa Blanca. Tras semanas, la administración de la presidenta Elizabeth Warren se enfrentaba a su propio dilema: conceder un trato de favor por motivos de celebridad o conexiones políticas socavaría el principio de igualdad ante la ley, pero el Departamento de Estado temía que la investigación dañara la relación bilateral, una alianza fundamental para la política exterior estadounidense, el intercambio de inteligencia y la cooperación militar. Ambos países coincidían en un punto esencial: el compromiso con el Estado de Derecho. Sus sociedades esperaban que la justicia se aplicara sin importar quién estuviera implicado. Encontrar una vía que conciliara intereses estratégicos y principios legales exigía una diplomacia extremadamente cuidadosa. Comenzaron así contactos discretos, no oficiales, entre representantes de ambos gobiernos. No se trataba de negociaciones formales, sino de conversaciones destinadas a gestionar una situación incómoda e inesperada. Una de las opciones barajadas fue canalizar todo el conflicto por la vía civil, evitando procesos penales. La familia real podría reclamar la devolución de bienes, exigir indemnizaciones por daños y denunciar violaciones de la privacidad. Los tribunales civiles permitirían resolver el conflicto sin juicios públicos ni testimonios explosivos. Sin embargo, esta vía tenía importantes limitaciones. Los procedimientos civiles podían prolongarse durante años, requerían la implicación activa de los demandantes y exponían a la monarquía a la acusación de persecución vindicativa contra los Sussex. Además, no todos los hechos podían resolverse mediante acuerdos económicos. Si se habían cometido delitos, especialmente relacionados con el sistema financiero o fiscal estadounidense, el Estado tenía la obligación de actuar. 3 semanas después del hallazgo de la caja fuerte, se alcanzó un entendimiento provisional. No era una solución perfecta, pero sí un equilibrio cuidadosamente diseñado. La familia real renunciaría a impulsar procesos penales en el Reino Unido, una decisión presentada públicamente como un gesto de dignidad institucional y de protección de la privacidad familiar. En privado, se reconocía que un juicio penal sería largo, incierto y mantendría el escándalo vivo durante años. A cambio, se iniciarían acciones civiles discretas para recuperar bienes y obtener compensaciones, gestionadas por bufetes especializados y, previsiblemente, cerradas mediante acuerdos confidenciales. El FBI y continuaría su investigación, aunque con un enfoque limitado a posibles infracciones del derecho estadounidense: fraude fiscal, fraude electrónico o violaciones de las normativas financieras. Las autoridades se comprometieron a no avanzar en líneas que exigieran la participación directa de la Casa Real Británica. Algunas grabaciones, aunque moralmente cuestionables y contrarias a la cultura jurídica británica, no constituían delito en Estados Unidos, donde la legislación sobre grabaciones es más permisiva. Harry y Meghan fueron informados a través de sus abogados. Las conversaciones fueron tensas. La defensa denunció invasiones de la privacidad y una supuesta persecución. Sin embargo, más allá del discurso jurídico, ambos comprendían la gravedad de la situación. Su prioridad era evitar procesos penales que pudieran destruir sus acuerdos mediáticos, su imagen pública y su capacidad de generar ingresos a partir de su vínculo con la realeza. La comunicación pública se gestionó con extremo cuidado. Los comunicados oficiales fueron deliberadamente vagos. El Palacio habló de cuestiones administrativas resueltas satisfactoriamente. Los Sussex agradecieron la oportunidad de aclarar malentendidos. No hubo menciones a la caja fuerte, al FBI ni a los contenidos incautados. La prensa sospechó que algo importante había ocurrido, pero sin pruebas ni filtraciones, la historia se diluyó. Las teorías sensacionalistas de los tabloides, tan exageradas como inexactas, contribuyeron paradójicamente a ocultar la verdad. En Windsor, Frogmore Cottage fue reacondicionada. La habitación donde se ocultaba la caja fuerte fue redecorada, el panel falso sellado para siempre. La caja fue trasladada a un depósito policial,
donde permanecería durante años como testimonio mudo de la investigación. En California, Harry y Meghan continuaron con sus proyectos, aunque quienes los rodeaban notaron un cambio: mayor cautela, críticas más abstractas, iniciativas anunciadas que desaparecían silenciosamente. La desconfianza dentro de la familia real se profundizó. El hallazgo confirmó las sospechas más oscuras de quienes dudaban de las intenciones de Meghan y del juicio de Harry. La reconciliación parecía lejana, aunque se alcanzó una tregua tácita. La guerra pública no beneficiaba a nadie. Con el paso del tiempo, funcionarios retirados comenzarían a escribir memorias ambiguas, periodistas reconstruirían fragmentos y los historiadores describirían aquel periodo como una de las crisis más delicadas de la monarquía contemporánea. Las preguntas de fondo seguirían abiertas. ¿Qué llevó a un miembro de la familia real a documentar y ocultar pruebas? ¿Qué revelaba eso sobre la confianza interna y la adaptación de una institución ancestral a la modernidad? Se reforzaron protocolos, controles y acuerdos de confidencialidad. Pero el desafío real era cultural. Las normas podían cambiar, pero sanar las fracturas internas requería algo más profundo. En Montecito, la vida seguía bajo el sol californiano. Harry y Meghan habían logrado independencia y control sobre su relato, pero habían perdido el amparo de una historia colectiva milenaria. La caja fuerte, sellada en archivos a ambos lados del Atlántico, guardaba la versión completa de un cuento que no terminó con héroes perseguidos, sino con protagonistas que diseñaron cuidadosamente su propia salida. Y aunque el acuerdo compró silencio, la verdad permanecía intacta, esperando el momento en que alguien, quizá, se atreviera a contarla entera.